chiquitos, metiéndonos en la cabeza que a un Estado le corresponde una nación y que es imposible pensarlo de otra manera, porque los nacimientos de los Estados, cuando superaron, digamos, el feudalismo y demás, tenían su razón de ser en el sentido de que podían conformarse en función de tener como una clase de individuos homogéneos al que le llamaron nación. Pero esto en el siglo XXI no existe más, o sea, es totalmente falso, incorrecto hablar de un Estado y una nación como términos sinónimos, sino que efectivamente podemos hablar de Estados plurinacionales. Argentina estamos años luz de hablar de Estados plurinacionales, con lo más podríamos hablar de Estados interculturales, pero hoy tenemos los títulos de políticas interculturales, pero en la realidad también estamos muy lejos de poder tener políticas públicas de salud intercultural, de educación intercultural y qué decirles políticas territoriales. Estamos realmente muy lejos de poder decir que el Estado está pensando en elaborar políticas públicas que respeten el derecho territorial. Este pecado de origen, que es la construcción de un Estado de espaldas a los pueblos indígenas, luego da como resultado el estado de situación hoy en Argentina, que tiene que ver con un conjunto de derechos que están reconocidos, que son derechos positivos, que están dentro del ordenamiento jurídico, y un incumplimiento recurrente de parte del mismo Estado, que bien decía Diana, como que firma con la mano y borra con el codo, digamos, esos derechos que se comprometió a respetar. Tenemos un conjunto de derechos que son muy potentes, pero no me voy a detener en eso porque no hay tiempo. Sí me voy a detener en derechos territoriales. Derechos territoriales que están presentes en la Constitución y en ese inciso que les mencionaba habla de posesión y propiedad comunitaria indígena. Están presentes en instrumentos jurídicos internacionales, y así podemos hablar del Convenio 169. No quiero abrumarlos con esto porque sé que, bueno, que por ahí es un poco aburrido hacer mención de... Pero sí me interesa decirles que hay un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que prevé, digamos, un título para derechos territoriales, que hay dos declaraciones, una declaración de Naciones Unidas de 2007, una declaración americana sobre derechos de pueblos indígenas de 2016, que forma, digamos, un marco jurídico potente para el reconocimiento de esos derechos. Y después tenemos como legislación secundaria la 26160, que la habrán escuchado porque estuvo y sigue estando en el candelero y en debate en estos días, la prórroga, que es una ley de emergencia. Y que me interesa decir dos cosas de esta ley, fundamentalmente porque se está discutiendo hoy, pero se está discutiendo hoy porque es muy relevante que se prorrogue, a pesar de ser una ley totalmente insuficiente para garantizar los derechos territoriales. Esta ley fue promulgada en 2006, digamos, con la idea de poner paños fríos a los conflictos territoriales. Cada vez más los conflictos se iban agudizando por cuestiones que ya voy a mencionar, pero que muchas de ellas ya las mencionó Libertad en sus palabras introductorias y también Diana, y que hacían necesario que alguien pusiera un poco de sensatez y que dijera, bueno, suspendamos los desalojos de las comunidades indígenas, primera cuestión relevante, y la segunda cuestión que ordenaba llevar adelante el relevamiento técnico, jurídico, catastral, o sea, la mensura de los territorios reivindicados por las comunidades indígenas. La autoridad de aplicación, o sea, quien estaba obligado a llevar adelante esta tarea, era el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Después viene un reglamento, la forma en realizarse, no me voy a detener en eso porque es también, digamos, como un poco plomo, sí, pero sí decir que esta ley o este niño venía con un pan bajo el brazo, que era el presupuesto para llevar adelante esta tarea. O sea, no era una ley que dijera, hagan, digamos, una tarea compleja porque requería la participación de las comunidades indígenas, porque tenía que ser realizado por un equipo interdisciplinario, porque obligaba a tener en cuenta muchos de los elementos, por ejemplo, que mencionó Diana en su presentación, en el sentido de que para saber cuál es el territorio reivindicado hay que construir la memoria, toponimias, las cuestiones rituales, culturales, etcétera, etcétera,
ciertamente una tarea compleja, pero esa tarea venía con dinero para llevarla adelante. Entonces, una ley que estuvo pensada, ley de emergencia, era el título, más claro, echarle agua, de emergencia, no tenía que, digamos, pervivir por los años de los años, frente a la inactividad del Estado se fue prorrogando. Tuvimos la primera prórroga, tuvimos la segunda prórroga y ahora vence el 23 de noviembre de este año. Después de 11 años de vigencia, los números estimados dados por el propio Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dicen que se han relevado alrededor y con toda la furia el 30% de las comunidades que habitan el espacio geopolítico de Argentina. ¿Y esto qué significa? Que después del relevamiento le dan a la comunidad una carpeta técnica que dice, bueno, este es el territorio que ha sido medido con la participación de las comunidades, etcétera, etcétera. Pero la ley no dice en ningún momento cuál es el destino de estas carpetas. Esto es, no dice si se va a titular, si, digamos, cuál es el procedimiento para titular colectivamente, no dice si frente a un conflicto llevado a la sede judicial esa carpeta va a servir de prueba al juez o va a obligar al juez a fallar de acuerdo al contenido de esta carpeta, no dice nada. Con lo cual hoy estamos poniendo muchísima energía en que se prorrogue una ley que es muy deficiente, pero es lo que hay. Como dice el refrán, es lo que hay, y si hoy no se prorroga esa ley, uno puede pensar que el panorama va a ser más oscuro porque va a haber como una carta libre para los desarrollos. Bueno, ahora uno podría preguntarse, frente a este marco normativo, frente al Estado que incorpora, por, digamos, muchas razones que tienen que ver más por la movilización indígena que por el convencimiento de los constituyentes, pero bueno, está incluido en la Constitución, es derecho constitucional y el que no le guste a llorar el campito, como dice el refrán. Pero si tenemos un marco normativo tan potente, convenio internacional, tenemos declaraciones, tenemos esta legislación que yo creo que va a obtener su prórroga finalmente y demás, ¿por qué hay tanto incumplimiento del Estado frente al reconocimiento de los derechos territoriales? Una cuestión que ya se dijo aquí, pero que vale la pena remarcar, es que territorio como concepto y también como concepto jurídico, y esto no lo digo yo, sino lo dice también, por ejemplo, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo cito porque es un argumento de autoridad y en general se le presta atención, es que el territorio es un concepto mucho más abarcativo, no es la superficie geográfica del suelo. Nosotros tenemos un terrenito, hacemos la casita y el arbolito, y ahí ese es nuestro terreno, no es así el concepto, esa es nuestra propiedad privada. La propiedad comunitaria indígena maneja un concepto de territorio mucho más abarcativo que tiene que ver con todo el hábitat. Esto me entrecruza, digamos, la posibilidad de gozar de ese territorio con la posibilidad de gozar también, y voy a utilizar adrede esta expresión, bienes comunes naturales. No utilizo recursos naturales precisamente para tratar de correrme de esta idea de que los recursos naturales están ahí a la vuelta de la esquina dispuestos para que todos le peguemos de zarpazo, sino que son bienes comunes naturales. Y entonces, como la Constitución no solo que reconoce la propiedad comunitaria, sino que le reconoce la cogestión, sí, la Constitución dice de los recursos naturales a los pueblos indígenas, entonces acá tenemos, digamos, un primer obstáculo. Primero porque nosotros tenemos, y esto la verdad que complejiza mucho más la situación, un régimen federal de gobierno. Esto es, tenemos Estado nacional y Estados provinciales. Las cuestiones territoriales quedan bajo la órbita de los estados provinciales y tenemos un artículo constitucional, el 124, que le da el dominio originario de los recursos naturales a las provincias. Las provincias, por supuesto, que no cogestionan nada con los pueblos indígenas, no los consultan, también de la mano del derecho territorial existe en el convenio 169 y en las declaraciones un derecho a la consulta que es muy relevante para las comunidades, y que los estados violan tanto como los derechos territoriales, en donde no consultan lo que les afecta a los pueblos indígenas, sino que por el contrario, digamos, explotan, y ahí sí lo uso adrede, explotan los recursos naturales sin importar los daños que estos van a causar a indígenas y también a no indígenas, porque todos vivimos o compartimos el mismo planeta. Entonces, el auge de las actividades extractivas
el consenso de los commodities, como se dice, pasamos del consenso de Washington en los 90 al consenso de los commodities. Esto es, digamos, el valor que hoy tiene para un determinado modelo de desarrollo, la renta que da la explotación de la megaminería, la explotación hidrocarburífera, la ampliación de la frontera agropecuaria, las madereras, el agua para represas, negocios inmobiliarios, turismo, etcétera, etcétera, es precisamente lo que hoy está sobre el tapete. Esto, digamos, no es una cuestión de falta de voluntad política, que es el lugar común, pero hay una razón como muy obvia que todos ya la repetimos y que tiene que ver con lo valioso que hoy son los territorios indígenas reivindicados. Con lo cual, no existe y no va a existir en un futuro cercano, me parece, esta voluntad de parte de los estados de titular colectivamente los territorios reivindicados por pueblos indígenas. Entonces, frente a esta situación que también está muy, digamos, vinculado, no me quiero pasar porque hay tantas cosas que decir, esto está muy vinculado a el modelo de desarrollo, y esto uno, digamos, ve tan clara la película y cuáles son los vínculos que existen entre todo, digamos, los estamentos que uno puede ir, digamos, recorriendo desde la cuestión histórica y política hasta llegar hoy a decir, los pueblos indígenas pueden decidir en función de su libre determinación cómo aprovechar sus territorios. No. Les dejan elegir cuál es su modelo de desarrollo, que no necesariamente es coincidente con el modelo occidental. No. ¿Y esto qué significa? Esto significa que no vamos a tener petróleo, que no vamos a tener gas, que... No. Esto, nadie está diciendo una cosa desde esta perspectiva, porque todos terminamos aquí, nos vamos y nos tomamos un colectivo para volver a nuestras casas. No. Estamos hablando también de un uso racional, de un aprovechamiento racional de esos bienes comunes naturales y de cómo debería gestarse un diálogo intercultural en donde la cosmovisión del otro, la diversidad, la mirada del otro que es distinto, entre a tallar en mi mirada del mundo y así producir interculturalidad. Entonces el Estado, y Estado nacional y provinciales, y no solamente este gobierno, porque en realidad, no me canso de repetir, aquí hay una línea de continuidad histórica entre el Estado y los gobiernos sobre cuál es la política que han tenido frente a los pueblos indígenas. Acá carecemos, en general, de políticas económicas, de políticas de salud, de políticas de educación. Cada gobierno que asume empieza otra vez de cero. Pero si hay algo en donde claramente existe una política del Estado es hacia los pueblos indígenas. De desconocimiento, de ninguneo, de discriminación y en algunos momentos muy álgidos de aniquilación. Y acá empiezan a prenderse las luces de alerta, porque el Estado, para justificar el incumplimiento de estos derechos, insisto, están vigentes hoy en Argentina, lo que hace es generar escenarios para poder perseguir y criminalizar. O sea, si hoy estamos discutiendo este tema y si hoy estamos hablando de la desaparición forzada de una persona en un conflicto territorial mapuche, quiere decir que el Estado va, digamos, generando escenarios en donde tenemos datos así como muy preocupantes. La Gendarmería, por ejemplo, ha cambiado sus protocolos de manejo y está autorizada a entrar armada con balas de goma, pero bueno, esto es también relativo a las comunidades o, digamos, algún tipo de protestas, conflictos violentos, entre comillas. Está autorizada a entrar o directamente sin orden judicial a poder intervenir en casos de flagrancia, en el caso de la represión que se dio en la comunidad, en la Pull-Off Resistencia Cuyamen. La flagrancia fue el tirar piedras versus balas. La Gendarmería dijo, bueno, yo estoy autorizada a ingresar, y así, digamos, empieza, digamos, una represión aparte muy dispar, que podemos verla en todas las represiones y los hitos que ya han ido mencionando, porque pasó en Chocobar, pasó, digamos, en Potay, pasó y pasa, digamos,
en las últimas represiones, en enero, en la PLOC hubo una represión tremenda con 2 hermanos hospitalizados. O sea, esto se veía venir, era un conflicto que se va cocinando a fuego lento. Esto no debe llamar, digamos, la atención de nadie, pero no solamente de nadie, sino de quienes tienen la obligación y la responsabilidad, no solamente de cumplir los derechos, sino de proteger a los ciudadanos, indígenas y no indígenas. Se veía venir que iba a terminar este conflicto en algún muerto, en este caso en una desaparición. Entonces, yo siempre creo que, bueno, a estas situaciones que son así como muy, como les decía, trágicas y con poca luz en el horizonte, yo creo que hay, digamos, un camino que sigue siendo la organización, la movilización, esto de cómo acompañar la lucha de los pueblos indígenas. Antes de empezar la charla estábamos discutiendo acá con algunos compañeros en donde todos también nos preguntamos cómo se construye esta interculturalidad y cómo se acompaña respetuosamente, sin caer en un asistencialismo, pero también, digamos, tratando de generar este diálogo con el otro. En el tema territorial, que es tan complejo, por supuesto que existen muchísimas soluciones que van desde lo jurídico a lo político y viceversa. O sea, uno efectivamente puede titular colectivamente y no es tan catastrófico. Uno puede medir el territorio de los pueblos indígenas. Las comunidades indígenas no están pidiendo que les titule toda la provincia de Formosa, por ejemplo. No están pidiendo toda la Patagonia. Bueno, hay cuestiones que se deben, digamos, dialogar, negociar, poner la racionalidad y sensatez y tratar precisamente de ir construyendo puentes y vínculos entre miradas que son muy diferentes, pero que son perfectamente compatibles y estoy convencida que extremadamente enriquecedoras, porque yo creo que todos quienes trabajamos con pueblos indígenas nos vemos enriquecidos con una cosmovisión que a veces nos cuesta hasta entender o compartir y que no hace falta tampoco ni que entendamos ni que compartamos, pero que sí respetemos. Yo creo que se puede construir respetando la dignidad del otro, que es la dignidad de los pueblos indígenas y sus derechos. Bueno.